Y ahora sí vamos ya con la ponencia que nos ocupa. Vamos con Juana Marín. Esta ponencia la vamos a hacer sin apagar las luces de donde están ustedes, con el fin de que puedan comprobar en sus manos lo que ella va a explicar sobre las filminas que se ven en la pantalla. Por lo tanto, no se extrañen que no se apaguen las luces. Juana Marín es una persona que descubrí hace 2 años. Y digo descubrí porque a veces uno está buscando por muchos sitios personas para congresos y demás, y resulta que la tenía aquí a 9 kilómetros de Ellín. Ya le dije yo a Fernando que Juana era un regalo de ese congreso, del primer congreso, porque me dio la oportunidad de conocerla y desde entonces pues mantenemos una estrecha amistad. Yo la quiero muchísimo y le agradezco que esté aquí esta mañana. Yo digo que es la mejor quiróloga del mundo y luego ya me enfadé y me echa la bronca, pero es que no lo digo yo nada más, lo dice mucha gente. Así es que no vamos a perder más tiempo con la presentación. Le voy a dejar con Juana Marín, que nos abre de las manos. Juana, adelante. Pues muchas gracias, Rafa, por estas palabras. Y yo debo añadir que no soy la mejor quiróloga del mundo, sino la mejor quiróloga del mundo y parte del extranjero de fuera. Bueno, buenos días. Me siento muy contenta de estar aquí y es para mí un placer y un honor contarles lo que yo he estudiado o hemos estudiado entre todas las personas que han estudiado conmigo quirología y lo que hemos descubierto sobre este tema en las manos y sobre todo lo que hay de vida después de esto que llamamos vida. Para hablarle de estas experiencias mías, para hablarles, no tengo más remedio que remitirme a una experiencia propia, a algo que ocurrió pues hace bastantes años y que marcó mi vida profundamente y que me llevó a estudiar este hermoso tema al que invito a todos ustedes que investiguen en él porque es bellísimo. Hace aproximadamente unos 30 años una gitana se empeñó en leerme las manos. Yo era profundamente atea, no creía en nada, con lo cual en estas cosas pues se pueden imaginar que muchísimo menos. Me leyó las manos y me predijo que 2 años después moriría una persona muy amada por mí, una persona profundamente amada por mí. Yo me olvidé de la gitana, como se pueden imaginar, porque era una tontería, y 2 años y 1 mes después pues murió la persona, pues poco más o menos de la manera que me había descrito aquella gitana. Yo ya, como les digo, me había olvidado totalmente de ello y 1 mes después del suceso, esto fue en octubre, la gitana me leyó las manos en septiembre, o sea que fue 2 años y 1 mes después, en octubre. 1 mes después, pues estaba en una librería y estaba buscando un libro de historia universal. Perdón. Entre esos libros de historia universal había un libro que no era de historia universal, era el único, porque luego lo comprobé que no era de historia, y ponía en el título, en el lomo, "La verdad está en las manos". Se pueden imaginar mi sobresalto, compré el libro y después de muchísimas idas y venidas y de esas cosas que podemos llamar casualidades, comencé a leer el libro y bueno, pues me atrapó. Así es que mi andadura en este tema comenzó con una muerte. Años después, en el 78, conocí a una mujer que marcó mi vida profundamente, no solamente a nivel de sus enseñanzas, sino también a nivel humano. Su nombre, María Dolores de Pablos. María Dolores de Pablos era una gran astróloga y tuve el honor de ser amiga suya. Y como les digo, perdónenme, pero creo que serán los nervios de ver tanta gente, pero tengo tos. Bueno, pues marcó mi vida no solamente con sus enseñanzas, sino también con su amistad,
Creo que fue en el 79 cuando murió María Dolores de Pablos. Lo que sí recuerdo es que en el año 81 un psiquiatra amigo, bueno, yo trabajaba en un grupo que se llamaba el Colectivo Luna, que aunaba las materias de astrología, quirología y tarot. Y un psiquiatra que nos visitaba, un amigo que nos visitaba asiduamente, vio pues que investigábamos qué había de verdad en todos estos temas, y entonces este hombre nos sugirió que por qué no hacíamos una ouija para ver qué había de verdad o de truco en dicho tema. Así es que pues así se hizo y comenzamos lo que yo consideraba también un juego, y empezamos con la ouija. Bueno, fue muy accidentada esa ouija, ocurrieron muchísimas cosas. Como decía el profesor Sinesio, pues hubieron muchos espíritus burlones, nos tomaron el pelo, fue muy larga la sesión, y de pronto el vaso se puso en movimiento con una rapidez tremenda, y les voy a leer lo que ahí pasó. Hola, soy Lola. Me gusta veros juntas. Más allá de Plutón hay luz. La vida no es una sola, es un ciclo de varias fases. Juana, en la mano está, estúdialo. En ese momento me di cuenta de que esa Lola era María Dolores de Pablos. Retiré la mano, me eché a llorar, y entonces el vaso continuó. No llores, memita, de mema. Tú lo viste. Yo seguía llorando y pregunté, ¿dónde? Y el vaso contestó, clínico. Ahí les debo añadir que cuando María Dolores estaba gravemente enferma, nos íbamos turnando pues personas que amábamos a María Dolores, amigos, alumnos, con su hijo, para quitarle un poquitín, para que descansara un poco. Y entonces, en una ocasión que yo me encontraba con María Dolores a solas en el clínico, miré sus manos porque yo no podía admitir que se fuera, no podía admitir que se marchara. Y miré sus manos, estaba ella medio inconsciente, para ver si verdaderamente se iba a morir o no. Y claro, yo vi que se moría. En ese momento no me fié de mí lo suficiente, con lo cual, pues por supuesto, yo no comenté esta experiencia con nadie, no se lo dije a nadie, solamente lo sabíamos María Dolores y yo. Entonces, pues llorando y moqueando, pregunté, ¿dónde lo puedo encontrar en las manos? Y ella dijo, abajo, detrás. A partir de ese momento comencé a mirar en todas las manos que pasaban por las mías, en todos mis clientes, empecé a investigar debajo, detrás, a ver qué era lo que encontraba yo de vidas pasadas, porque claro, yo no pensaba en ese momento en vidas futuras, solamente pensaba en vidas pasadas. Y desde luego las cosas que encontraba eran curiosísimas, eran temas que no se parecían en absoluto a la vida que la persona estaba viviendo, no tenían nada que ver con la cultura, con el medio en el que se desarrollaba, con los estudios que tenía esa persona, ni siquiera con la época, ni siquiera con el tiempo. Era algo fuera de tiempo, pero claro, yo no lo comentaba con mi cliente y punto. Pero el 13 de octubre de 1981 consulté mi agenda para ver qué lecturas tenía el 15. Y digo el 15 y no el 14 porque el 14 de octubre fue la fecha en la que murió mi marido, y yo ese día me lo reservaba por lo que me pudiera pasar psicológicamente mayormente. Entonces, ¿cuál no sería mi asombro cuando veo que me habían puesto una lectura el día 15? Claro, mi primer deseo y mi primera impresión fue, yo esta lectura la anulo y punto. Pero algo me hizo quedarme, y fue que el nombre de la persona a quien yo tenía esa tarde era Pedro, y mi marido se llamaba Pedro.
O sea que fui a esa lectura convencida de que algo curioso iba a pasar. Bueno, la lectura se desarrolló normalmente, allí no pasó nada espectacular. Yo, claro, me sentía como un poco decepcionada porque decía, bueno, pues nada, pues una lectura más. Pero de pronto, cuando le pregunté a la persona si quería hacerme alguna pregunta concreta, me dijo que él había venido con 2 preguntas, que una ya se la había contestado durante la lectura y que la otra es que quería saber si había tenido alguna reencarnación anterior. Para mí la lectura de esa tarde ya estaba justificada, porque era la primera persona que me preguntaba por reencarnaciones. Entonces lo que vimos fue muy fuerte. Vimos a una mujer, ahora les explicaré un poquitito en las manos cómo vemos las cosas. Vimos que en una reencarnación anterior había sido una mujer que se movía por el aire. Podemos ver perfectamente en las manos por los dibujos que ellas tienen en las huellas dactilares y también con la coloración, si el suceso es de aire, de agua, de tierra, etc. Entonces esa persona se movía por el aire. Se movía por el aire, pero se movía con un artilugio, es decir, había sido aviadora. Por las ropas, ya sé que esto les va a parecer un poco extraño a las personas que bueno, este tema no les ha interesado todavía, aunque estoy segura que a partir de ahora les va a interesar, que pudiéramos ver las ropas. Pues sí, se ven las caras de las personas perfectamente y salen en una diapositiva totalmente. Bueno, había sido una mujer que por las ropas que llevaba parecía ser que era del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y esta mujer había sido piloto. Entonces, bueno, este señor se quedó encargado de investigar si había existido una mujer con estas características. Efectivamente, pues parece ser que sí, pero bueno, eso es otra historia. Hay muchos sucesos de este tipo que les podría contar, sería interminable, pero hay uno que nos pareció absolutamente curioso. Les debo advertir que mi vida está llena de acontecimientos que ocurren en octubre, véase este congreso, en el que tan a gusto estoy, y a primeros de octubre del año 86 le leí las manos a una señora, madre de una íntima amiga mía, una mujer llamada Consuelo. Era una señora un tanto mayor, y esta señora venía pues con un interés de saber cuál iba a ser su desarrollo personal y sobre todo su desarrollo de tipo espiritual. En la lectura estaba presente otra hija suya, no mi amiga, otra hija suya. Y al preguntarme esta señora que cómo veía yo su futuro de ahí en adelante, pues todos recordamos, o sea, mi amiga, otra persona que estaba ahí, yo, que yo insistí muchísimo en que a partir de ese momento su vida iba a ser enormemente feliz. Pero tan feliz como no se podía figurar, como no lo había sido jamás en su vida. Curiosamente también en sus manos aparecía un hombre muy relacionado con ella en su juventud, que iba a venir, que había quedado viudo este señor, y que iba a venir pues para pedirle que se casara con ella o que viviera con ella. Bueno, hubieron risas al respecto, la señora tendría pues como unos 79, 80 años, hubieron risas, claro, pues nos lo tomamos a guasa y bueno, pues ya está, y se quedó la lectura. Pero estábamos a primeros de octubre y el día 13 de octubre esta señora murió de un infarto fulminante. Yo me quedé absolutamente asombrada. Yo no había visto muerte por ningún lado. Lo que yo había visto era felicidad, una enorme felicidad, una felicidad tremenda. ¿Qué es lo que me había pasado a mí en esa lectura? Bueno, pues una de las muchas equivocaciones que he cometido en las lecturas. Pero había una intranquilidad. Y no habían pasado 2 meses cuando un primo suyo, un primo lejano suyo, que había quedado viudo, vino a Madrid. Le costó muchísimo trabajo encontrarla y vino a Madrid porque venía a buscarla, porque quería casarse con ella.
Había habido un flirt en su juventud, un medio noviazgo, y él no había podido olvidarla. Y entonces, como siempre pasa en las manos, y lo saben, aquí en la sala hay 3 lectores magníficos, 3 lectores de manos magníficos. Cuando te equivocas en algo muy importante, te equivocas en todo. En realidad, la lectura está como descolocada. No has cogido la esencia de esa persona, no te encuentras integrada con esa persona. Pero ¿cómo podía haber sido que acudiera ese hombre a pedirle que se casara con ella? Entonces esa mujer es que era feliz. Y entonces me di cuenta de que verdaderamente Consuelo era muy feliz, es muy feliz. Para mí eso marcó un comienzo del sentimiento de que la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo de algo que yo en aquellas manos vi como una felicidad nunca conocida. Entonces la lectura no estaba equivocada. Pero esto nos lo corroboró después, un año después, una vidente muy grande de Madrid, una mujer extraordinaria. Estábamos, esa vidente, mi amiga, la hija de Consuelo, y yo estábamos comiendo en su casa. Y de pronto, pues, estábamos en una mesa camilla comiendo y de pronto me pareció ver una sombra a la derecha sentada en el sofá. Y lo dije, ay, Lirios, me ha parecido que había ahí una sombra. Fue decir estas palabras y la vidente entró en trance en ese momento. Se levantó de la silla y andando un poco como andaba Consuelo, la fallecida, un poco con la cabeza ladeada y un pelín encorvada, se dirigió hacia una puerta, la abrió, esa puerta daba a un pasillo, abrió, en ese pasillo habían varias puertas, abrió una puerta solamente, esa puerta era la habitación que había sido de Consuelo, de la fallecida, y le dijo a su hija, bájamelo, bájamelo. Ahí encima de la puerta había un estante donde habían varios cuadernos. Entonces la hija, mi amiga Lirios, fue a por una escalera, se subió y dijo, no, esos no, los azules. Bajó aquellos cuadernos y curiosamente en esos cuadernos había desarrollada toda una teoría de Consuelo acerca de la vida antes de la vida, de los orígenes, de dónde veníamos nosotros. Debo añadir que la vidente no tenía ni idea de cómo era esa casa, no tenía ni idea de cuál había sido la habitación de Consuelo y que curiosamente, como así nos dijo después mi amiga Lirios, solamente tocó aquellos objetos que habían pertenecido a la muerta y los tocaba como con una despedida o como con un recuerdo cálido. Aunque yo nunca he hablado de la muerte en mis consultas, me parece absurdo. Yo creo que las fuerzas para morirse, para ese paso tan trascendente, para abandonar esta vida, llegan cuando llega el momento, claro. Yo no he podido evitar ver la muerte en montones de manos. Y lo que más curioso me ha parecido siempre, después de eso que yo veía como el fin de la persona, era que siempre había actividad en la línea de la mente y algunas veces en la línea de la vida y algunas veces en la línea del corazón. Ahora les enseñaré en unas diapositivas, si ustedes me lo permiten, cómo vemos estas cosas. Algunas veces, como en el caso anterior, como en el caso de Consuelo, la actividad era mental, era también de tipo sentimental, de tipo anímico y de tipo espiritual. Y que siempre, o casi siempre, lo que yo veía en las manos, lo que ocurría es que había una ausencia de esas emociones contradictorias que tanto nos fastidian la vida a todos. Es decir, que había una paz, un bienestar y una felicidad que nunca había sido conocida por la persona antes de desencarnar, antes de irse.
Bueno, pues ahora me gustaría enseñarles cómo vemos los acontecimientos en las manos para que así ustedes se sitúen y no piensen que esto es simples palabras. Yo no sé, esto se ha apagado. Ya están los espíritus por aquí en medio. Fijaros, no se nos ha puesto negro el futuro, ¿eh? Se nos ha puesto negro el presente, ¿eh? Porque esto no... Ah, ya. Sí, voy a poner la primera, esta, ¿no? 2 veces, ¿no? ¿Está ahí arriba? No, ahí arriba no está. Ah, ya está. Ya está, ya está, ya está. Bueno, pues vamos a ver si les señalo. Buah, aquí yo no veo nada. Bueno, me voy a poner de pie y así lo veo, si ustedes me lo permiten. Vamos a ver. Esto es lo que nosotros llamamos línea de la vida. La línea de la vida sirve para vivir los acontecimientos de la vida cotidiana, nada más que para eso. Y entonces enumera esa vida cotidiana que nosotros tenemos. Esto es la línea de la mente. Nos habla del cerebro, aunque el cerebro está especificado en el dedo pulgar fundamentalmente y en la falange ungulada, es decir, en la falange de la uña de todos los dedos, de los otros 4 dedos, la actividad cerebral, el cerebro como tal, lo estudiamos en los dedos y fundamentalmente en el dedo pulgar, en ese dedo que llamamos dedo del yo, ¿no? Ese que sirve para señalarnos, distinto del dedo del tú. ¿Os acordáis cuando en los circos romanos nosotros decíamos abajo, decíamos que muera la persona? O sea que en realidad lo que está hablando el dedo del yo está hablando del auténtico yo de esa persona, de la esencia de la vida de esa persona, ¿eh? Y decíamos esto en los circos romanos. ¿Os acordáis que nos vimos en alguno de ellos? Vale, bueno, pero aquí lo que nosotros recogemos en la línea de la mente es la actividad mental de la persona. La actividad de esa mente, tanto con el consciente, que es la parte de arriba de la línea de la mente, como en la parte baja de la línea de la mente, que es el subconsciente. Y esta es la línea del corazón. Nos habla de la actividad cardíaca, aunque nosotros la actividad cardíaca la estudiamos en varios puntos también, pero también nos habla de la actividad sentimental y de la actividad emocional. Bueno, yo quiero que fijen ustedes sus miradas en esta parte de aquí, que es el comienzo de la línea de la vida, esta parte justamente, y que vean ustedes que aquí tenemos una línea, 2 líneas, 3 líneas. Yo no sé si desde sus asientos lo verán, pero antes de definirse, y si se miran ustedes las manos lo verán en sus propias manos, antes de definirse esta línea que llamamos línea de la vida, siempre hay como una indefinición, como varias linitas que salen pequeñas, que salen antes de empezar. Como de esto vamos a hablar luego, pues quiero que lo tengan ustedes en cuenta. Fíjense, por ejemplo aquí, yo no sé si se ve muy claro, pero hay una línea pequeña que penetra en la línea de la vida. Es una línea ahí. Aquí hay una línea que sale y que se va a esta que llamamos línea del destino y que se va a la línea de la mente. Aquí hay un oscurecimiento y un hundimiento. Bueno, pues todas las señales que nosotros nos encontramos en la línea de la vida hablan de acontecimientos. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado pegado a la línea de la vida, quiere decir que ha aparecido una nueva casa en nuestra vida. Porque los cuadrados habitualmente en la línea de la vida no son ni más ni menos que un cambio de domicilio, pues una nueva casa. Si tenemos una línea que entra en la línea de la vida, pues
En este sentido, como esta entra, quiere decir que alguien se ha incorporado en nuestra vida. Por supuesto que estos son los 0 años y esta es la edad actual de la persona. Entonces, pues, ¿se ha incorporado una persona nueva? Pues eso lo podemos ver en nuestra infancia, por ejemplo, al estudiar las manos, como que ha entrado un hermano nuevo. O imagínense que de pronto, pues, nuestro padre se ha casado con una persona nueva, o que nuestra madre se ha casado con otra persona, etc. O sea que vamos viendo los acontecimientos moviéndonos por líneas. Amén de la multitud de dibujos y de caras que aparecen en las manos retratadas, pero que eso sería tema de otra conferencia, porque aquí vamos a hablar de la vida después de la vida. Bueno, pues sigo contándoles a ustedes esta historia. Al principio pensé que era mi insensatez, que de ella no carezco en absoluto, la que me llevaba a no tener la más ligera duda de que seguimos viviendo después de haber dejado esta envoltura carnal. Pero después de haberlo visto prácticamente en casi todas las manos que he estudiado, no puedo considerarlo ya tan insensato. Lo que sí creo es que la forma de vida que tenemos después de esta vida, al dejar la envoltura, es distinta para cada uno de nosotros. Estoy convencida de que es distinta, exactamente igual que es distinto para cada uno de nosotros la vida que vivimos en esta vida. A través de las manos he visto montones de vidas futuras que han sido muy diferentes. La mayor parte de las veces, como en ese mensaje de esperanza que ha dado Sol, son reencarnaciones. Reencarnaciones que pueden ser muy diferentes, pero en esas reencarnaciones es como si la persona tuviera que llevar a cabo funciones o situaciones que no ha desarrollado en esta encarnación. En otras personas, sin embargo, yo no he encontrado ni rastro de actividad vital, de actividad física, vamos, quiero decir. La única actividad que he encontrado es la mental. Pero la actividad mental se ve intensa, como si la persona tuviera que aprender nuevas técnicas mentales en esa vida que va a vivir. En otras, la actividad mental se junta con una actividad de tipo espiritual o de tipo trascendente. Y en otras hay una actividad vital, como si la persona continuara con el cuerpo o con un cuerpo. Tampoco lo sé, pero sin embargo no se ve como una reencarnación, sino como si fuera en otro plano, en otro planeta, en otro plano, de esos planos que nos hablaba ayer el profesor Sinesio. Lo que siempre me ha asombrado es que, salvo muy raras excepciones, siempre se veía una paz y una libertad que yo no he encontrado en ninguna de las manos que he leído en esta vida. No lo he encontrado desde que nació hasta que finaliza su vida. Bueno, no desde que nació, porque hay un tema que a mí me parece muy interesante. Yo pensaba que cuando la persona está tan feliz y tan a gusto en el líquido amniótico meciéndose, etcétera, que su vida tenía que ser, bueno, o sea, sus sensaciones tenían que ser muy gratas y muy placenteras. Pero sin embargo, al estudiar la vida de esa persona, he visto que durante el periodo del embarazo, en el tiempo que él estaba en el vientre de su madre, es un periodo de una actividad muy grande, tanto física como mental, como anímica. Es un periodo de esfuerzo y, en la mayor parte de los casos, de sufrimiento, sobresaltos. La impresión que he tenido es siempre la misma. Es como si la persona estuviera ensayando, hubiera un ensayo general para el drama que luego ha de desarrollarse, para el drama que es esta vida. Y no lo digo en el sentido dramático, sino para representar la obra que hemos venido a representar. Al mirar las manos vemos, lo veíamos aquí en esta diapositiva, veíamos que hay unas líneas
que están antes de la línea de la vida y que están indefinidas. Aquí hay una línea, otra, otra, otra. La sensación que tengo es como si la persona antes de nacer tuviera distintas opciones para elegir la vida que va a representar en este planeta, en este plano en el que estamos. Y sin embargo, que después del nacimiento ya esas opciones se habían terminado, había elegido ya el papel, ya sabía cuál era el protagonismo que iba a tener en esta vida. Entonces, la sensación que tengo es de que, la sensación y lo que yo pienso es que al venir a esta tierra, al nacer, con el primer aliento, nosotros perdemos el libre albedrío. Y sin embargo, esa felicidad y esa paz que yo veo en las personas después de haber fallecido, ¿no pueden ser que tal vez al morir recuperemos ese libre albedrío? Es una pregunta que yo me hago, porque creo que el libre albedrío no es ni más ni menos que la voluntad divina. Esa voluntad divina en la que nos lleva a ser como imagen y semejanza del Creador. Y cuando nosotros estamos representando ese papel aquí, en la Tierra, ese libre albedrío es como si hubiera desaparecido. Ya hemos elegido el papel y entonces estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero al recuperarlo otra vez, al desencarnar, ¿no será que nos unimos otra vez a ese libre albedrío, a llevar a cabo esa voluntad divina que no es ni más ni menos que la nuestra como imagen y semejanza que somos del Creador? Otro tema interesante, y les voy a poner otra diapositiva, es la de las vidas paralelas. Miren, aquí, si ven ustedes, esta sigue siendo la línea de la vida, y aquí, si ven ustedes, hay unas líneas que son absolutamente paralelas a la línea de la vida. Bueno, pues les voy a explicar un caso que a mí me conmocionó de una manera tremenda. Estas manos que tienen líneas paralelas son las que a mí me resulta, bueno, la que a nosotros nos resulta más difícil leer, porque da la impresión como si la persona de vez en cuando estuviera en las nubes y entonces ocurrieran sucesos que no corresponden a la vida de esa persona y que están fuera de espacio y de tiempo. Les cuento un caso. Un buen día, estando también trabajando en ese colectivo Luna, llegó una señora perdón, llegó una señora a leerse las manos. La lectura fue correcta, se veía cómo había sido su nacimiento, cómo era su padre, cómo había sido su madre. Bueno, todo perfectamente hasta que llegamos a los 30 años. Y a partir de los 30 años, digo los 30 años, pero poco más o menos debía ser esa edad. A partir de los 30 años, pues yo empiezo a describir cosas. Ya les digo que la lectura hasta ese momento había sido impecable. Yo le había hablado de sus hermanos, le había hablado de... Lo veía perfectamente claro, eran unas manos absolutamente claras. Pero a partir de ese momento no di ni una, hasta el momento presente. Yo le hablaba de que era una mujer de negocios, que su marido pues tenía una profesión determinada, que se había cambiado de casa, etcétera. Pues los negocios que tenía esa señora era planchar, coser, hacer la comida. Ni una, no di ni una. Y llegamos al momento presente. Entonces le dije, mira, Asunción, yo no puedo seguir leyéndote las manos, porque tengo aquí 10 años perdidos. Entonces, estos 10 años yo no los sé leer, entonces no puedo leerte las manos y aventurar algo del futuro cuando yo no doy nada, o sea, no he dado en el clavo en nada que tenga que ver con el pasado tuyo desde hace 10 años y con tu presente. Todo lo que te vaya a decir de cara al futuro es puede ser absolutamente erróneo. Bueno, la señora se fue muy decepcionada, estuvimos hablando, luego nos terminamos haciendo amigas.
Pero en ese momento yo estaba dando mi primer curso. Y en ese curso yo tenía lo que creía que eran unos inmensos videntes, entre ellos pues uno que está absolutamente inactivo, que es Santiago Bermejo. Y bueno, pues me parecía tan bueno y estábamos haciendo prácticas que le dije: oye, Asunción, ¿a ti te importaría que mis alumnos te leyeran las manos, pero tú no les dices que yo he fracasado en 10 años, los 10 años últimos, y escuchas todo lo que te digan y que aventuren de cara al futuro? Y me dijo: no me importa, al contrario. Pero es más, para asegurarme, porque yo estaba muy incómoda, porque me parecía absurdo que hubiera estado todo correcto hasta 10 años antes, a la persona que echaba el tarot en el colectivo le pedí que le echara las cartas. Y entonces le hizo una tirada de cartas, y es muy curioso, porque en la tirada de cartas salía lo mismo que yo había visto en las manos de Asunción. Bueno, total, vino el día de la clase. Mis alumnos le leyeron las manos, la lectura fue correcta hasta 10 años antes del momento presente. A partir de esos 10 años empezaron a contarle prácticamente que, y yo, virgencica, lo juro por la virgencica, que no les dije ni una palabra a ellos. Ellos sabían que tenían una cliente. Bueno, pues le estuvieron leyendo las manos, salía aquello que yo había visto en sus manos, ellos añadieron muchísimos más detalles, ellos sí aventuraron el futuro, ellos sí le hablaron del futuro, y curiosamente, ya les digo que Asunción y yo terminamos siendo amigas, curiosamente ese futuro se cumplió. Entonces, claro, estas líneas paralelas a la línea de la vida coincide que son personas que se quedan muy a menudo en las nubes, o que son fantasiosas, o que viven un mundo, podríamos llamar onírico, importante. Y yo me cuestiono y les pregunto a ustedes: ¿es posible que estén viviendo en otros planos? En esos planos que nosotros no conocemos y que no somos capaces de abarcar ni con nuestros ojos, ni con nuestro olfato, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestro tacto, de los que ayer nos hablaba Sinesio. Yo puedo estar segura de que yo no estoy viviendo en otro plano en este mismo momento. Estoy absolutamente consciente de todo lo que hago y en todo lo que yo me muevo. Yo puedo tener absolutamente sujetos todos mis pensamientos, o mi mente de vez en cuando vuela y se va a unos sitios que yo no sé dónde están. Claro, esto se complica muchísimo más cuando nosotros vemos esas líneas paralelas en la mano derecha. Miren, nosotros consideramos que la mano izquierda es el pasado presente. Desde que la persona nace hasta el momento justo en que la persona está viviendo, hasta este presente absoluto. Y que la mano derecha es desde este presente en el que estamos hoy, en este momento, hasta el futuro, hasta nuestra desencarnación o hasta el final. Entonces, el presente lo tenemos en ambas manos. Muy bien, vale, yo puedo decir que esta mujer, efectivamente, esta mujer ya no está, ya se marchó. Yo puedo decir que esta mujer verdaderamente era una mujer llena de fantasía, y era una mujer llena de fantasía que se creía profundamente sus fantasías, y que además en su lectura se veían cosas que eran muy curiosas porque no las había vivido, pero sí las había vivido. Estaba absolutamente convencida de que las había vivido. Pero, ¿qué pasa de cara al futuro? Vamos a ver. Le pongo la mano izquierda. El futuro comienza aquí.
este es el presente también absoluto, en el que siempre tenemos opciones, porque siempre cada decisión que vamos tomando, creemos que por nuestro propio libre albedrío, creemos, que yo tampoco lo tengo tan claro, cada decisión que vamos tomando va engendrando caminos que nos vamos encontrando a partir de ese momento. Es decir, si yo elijo ciencias, se me va a abrir esta posibilidad de carrera de ciencias, pero si elijo letras, se me van a abrir estas posibilidades de carreras de letras. Entonces, el presente siempre es el momento, el presente absoluto es el momento de la elección, el momento ese en el que yo puedo decir, bueno, pues cojo la derecha, cojo la izquierda, porque nosotros, por ejemplo, en el destino, lo que vemos es que la persona, pues imagínense, ha nacido en una familia muy pobre, en la que le ha sido muy difícil realizar unos estudios, pero que va a llegar a ser un gran literato. Vamos a poner por caso. Entonces, que ha nacido en esa familia pobre y que va a llegar a ser un gran literato, son hechos indiscutibles, esos están sujetos, eso es lo que se llama el destino, y que además en medio de esa trayectoria se va a encontrar con una persona que le va a inculcar el amor hacia los libros, el amor hacia la lectura, el amor hacia las historias, hacia la historia, etcétera, también es indiscutible. Se ha de encontrar con esa persona o con esa situación que desarrollará todo ese potencial que la persona lleva dentro para llegar a ser el gran literato que llega a ser al final. Y entonces eso son hechos marcados por el destino. Luego está ese jugueteo, podríamos decir, con el libre albedrío, en el que nosotros nos sentimos libres y decimos, pues mira, pues esto lo hago así, o esto lo hago de esta otra manera. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo es que en el destino estaría marcado que yo he nacido en Coruña y que voy a tener que ir a morir a Cádiz, y eso está marcado, y que tengo que pasar por Madrid impepinablemente en esa trayectoria mía del destino, pero la manera de hacerlo, eso es lo que pertenece a esta ilusión que nosotros creemos que es el libre albedrío. Bueno, la manera de hacerlo sería que yo puedo ir en avión, que puedo ir en tren, que puedo ir reptando, que puedo ir a nado, que puedo ir mordiendo cañerías. Es decir, puedo ir como yo quiera ir. Me lo puedo poner más fácil, me lo puedo poner más difícil, etcétera. Bueno, pues en esto que yo les digo que es el libre albedrío del presente, en el que yo puedo elegir, entre comillas, varias opciones, bueno, pues ahí no se ha definido todavía la línea de la vida, seguimos, aquí nos encontramos con que va a haber un momento, si ustedes se fijan, aquí hay una cruz, esa cruz que forma un pequeño triángulo con la línea de la mente, un pequeño triángulo con la línea de la vida, habla de un suceso que va a estar muy interrelacionado con su mente, de algo que le va a afectar profundamente a esa persona, pero que el triángulo es suerte, inspiración divina, gracia, gloria, etcétera. Bueno, pero ¿qué va a hacer que ella se encuentre mejor mental, físicamente? Bueno, pues esta señora que le he puesto sus manos, esta señora murió aquí, en este momento. Este es el momento de su vida en el que muere. No me pidan que les explique cómo se ve la muerte en las manos, porque no lo he hecho jamás. Este es el momento en el que muere esta señora, este es el momento en el que muere esta señora y este es el momento en el que muere esta señora. Pero fíjense ustedes, después de la muerte de esa señora, aparecen unas líneas paralelas. Líneas paralelas a la línea de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la señora esta en cuestión, al desencarnar, al marcharse, empezó a vivir otras vidas. Una vida solo no puede ser, si hay varias. ¿Es posible que esta mujer viviera en varios planos al mismo tiempo después de marcharse? Fíjense ustedes, aquí se ve lo que nosotros llamamos actividad vital. Esta señora tiene una línea aquí que se dirige al área del trabajo.
Y si ustedes se fijan, no sé si se verá bien desde sus sitios, la línea es doble, 1, 2. Eso es lo que nosotros llamamos un camino. Es como si esa señora se encaminara hacia el Valle de Neptuno, que lo tenemos todo el mundo aquí, y que es el área del trabajo, el área de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso sale de su línea de la vida. Es muy posible que esta mujer, bueno, yo lo siento como real, yo lo siento como impepinable para mí, pero yo les digo a ustedes, es muy posible que esta señora físicamente tuviera que desarrollar vitalmente un trabajo para ganarse el pan. ¿Qué es ganarme el pan? Ganarme el pan es ganarme el conocimiento de mí misma. En las manos se ve una vía maravillosamente grande. Esto es lo más alto de nosotros mismos. Si se fijan ustedes, este es el dedo que trasciende, es el dedo que va más allá del yo, de lo que yo sé, porque este es el dedo de aprender, de lo que yo amo, porque este es el dedo del amor y de la belleza, de lo que yo puedo idear, porque este es el dedo de la mente. Es el dedo que va más allá. En la Biblia hay una cita magnífica, maravillosa, que dice: he aquí que el hombre ha comido del árbol, de la fruta del árbol del bien y del mal. Ya es como nosotros. No vaya a ser que alargue su mano y viva eternamente. El árbol que alarga nuestra mano, el dedo que alarga nuestra mano, es el dedo de Saturno. Este dedo de Saturno, en él estudiamos los valores que nos sobrepasan, lo que yo nunca llegaré a aprender en esta vida, lo que yo nunca llegaré a amar, porque no se puede amar lo que no se conoce. Es imposible. En cambio, cuando conoces algo profundamente, te despierta la pasión, te despierta el amor. El enamoramiento es una tontería, ¿verdad? Es un mal transitorio, es algo que se pasa, gracias a Dios. Y luego cuando conoces a la persona y te aunas con él, cuando te aunas con esa persona, entonces la amas profundamente. La amas porque haces una unidad, haces una simbiosis con esa persona. Entonces, si yo no conozco lo que hay aquí, que aquí está el Padre, el hombre, para cada uno de nosotros, el hombre como ideal, no Paul Newman, por ejemplo. Bueno, Paul Newman también está ahí, o sea, Paul Newman sí. Y algunos de los chicos guapos que por aquí también están ahí. Pero vamos, en serio, ahí está el hombre con mayúscula, ahí está el Padre con minúscula, como ejemplo a seguir, como el que me pone en contacto con la lucha cotidiana. Pero en la mano derecha, no solamente está el Padre terrenal, mi Padre biológico, o el que me ha criado como si fuera mi padre. No, hay algo más. En la mano derecha está el Padre, está el Creador. Y vuelvo a referirme a Sinesio, lo que decía ayer, que era de una gran belleza, que da exactamente igual a qué religión pertenezca, en qué religión se esté, porque Dios es único. Es lo que yo siento dentro de mi alma. Está en nosotros, con nosotros, sobre todas las cosas, en todas las cosas. Y es uno solo, que se llama en unos casos Alá, en otros casos Dios, en otros casos, yo qué sé, energía, cualquiera sabe, ¿no? Bueno, pues está nuestros más altos ideales, aquello a lo que el ser humano tiende, aquello que desea, aquello que quiere realizar. ¿Y qué es lo que queremos realizar los seres humanos? ¿Qué es lo que queremos hacer los seres humanos? Crecer. No podemos hacer otra cosa, es impepinable.
Tenemos que crecer. Hay un mandato dentro de nosotros que nos hace movernos. Y en ese momento en que se paraliza la necesidad de crecer, nos morimos. Aunque la muerte en las manos está absolutamente señalada, se sabe a priori cuándo va a morir esa persona, se sabe perfectamente. Él no lo sabe, o tal vez sí. Concretamente esta señora lo anunció con meses de antelación. Dijo, me muero en Navidades. Y estaba tan sana y tan bien y tan fresca, pero lo sabía. Pero bueno, igual no lo queremos saber porque es una tontería, ¿no? ¿Para qué vamos a saber lo que vamos a durar? Igual, como decía el profesor Jiménez del Oso, pues nos quedamos aquí porque lo decidimos, Bueno, yo también soy de su opinión, yo igual me quedo. Ustedes no sé lo que harán. Bueno, son los más altos ideales, es el conocimiento del Padre. Entonces, esas vidas que tiene esta persona y ese trabajo que tiene que realizar, porque aquí hay una vía que es la vía del destino, que lleva desde el Valle de Neptuno, desde el ganarás el pan con el sudor de tu frente, a esto es a lo que nosotros le llamamos la vía del destino, nos empuja irremediablemente a vivir las experiencias, a entender las experiencias en la línea de la mente, a sentir esas experiencias en la línea del corazón y a trascender. Fíjense ustedes que en la palma todo está atado, atado y bien atado. Es una frase antigua, ¿la recuerdan? Atado y bien atado. Pero sin embargo aquí y aquí comienza la independencia. Dicen, antropológicamente así está demostrado, que la mano es una derivación del ala y la aleta de los animales y que parece ser que en un principio esta parte donde se han terminado los metacarpianos y que ya ven ustedes si se tocan, que aquí tenemos un poquitito de músculo, carne, piel, etcétera, y que todavía no ha empezado, no ha terminado, o sea, ya ha terminado el metacarpiano y todavía no ha empezado los dedos, no han empezado las falanges, ahí, bueno, pues que esas membranas interdigitales nos llegaban hasta la terminación de la primera falange. Hoy en día, bueno, pues esto se ha ido bajando y nuestros dedos se mueven libremente. Bueno, pues esta persona lo que tiene que hacer según este mandato kármico que tiene aquí es trabajar cruz, aquí, trabajar costosamente, pero al mismo tiempo hay un triángulo, otro triángulo, costosamente pero con luz y con alegría. En algo, aquí sale una línea de la línea de la vida después de la muerte de esta mujer, una línea que va a la línea del corazón, en algo que tiene que ver con el amor, línea del corazón, con el amor a los que le rodean, con el amor a los que no le rodean, con el amor a sus seres queridos, con el amor a sus seres odiados. Porque el amor no puede entender en absoluto de discriminaciones, ese amor que es el amor que va más allá, el amor que va más allá de lo que nosotros entendemos como amor, en ese dedo, ese amor no entiende de Hitler no, fulano sí, Arzayus no, Arzayus sí. Va más allá de todo aquello que nosotros en esta vida odiamos o amamos, porque la mayor parte de las veces, según las manos, no se ama, se quiere. Y el amor, ya ven ustedes, no tiene membranas interdigitales, el amor es libre. Bueno, sigo con esta lectura. Trabajar por ese camino en algo que tiene que ver con la vida y con el destino, dos triángulos, con éxito, que es algo que también tiene que ver con la mente, entendiéndolo. Fíjense ustedes que después de la muerte de esta mujer se ve la línea de la mente que tiene una línea que va hacia abajo
y otra línea que da un giro hacia arriba. La línea de la mente tiene dos vertientes absolutamente distintas. Una vertiente que va hacia abajo, como entendiendo el mundo de, esto se llama monte de la luna, el mundo de la luna, y el mundo de la luna es el mundo de las ilusiones, es el mundo de los sueños, de los viajes. Y antes les he dicho a ustedes que esta señora, en la mano izquierda se veían muchas líneas paralelas a la línea de la vida, con lo cual esta señora, por supuesto, era muy dada a soñar y a creerse sus sueños como si fueran realidades, entender el porqué de esos sueños, pero con esta línea de la mente que va hacia abajo y con esta línea de la mente que va hacia arriba, hacia la línea del corazón, entender lo que está más allá del consciente, no por debajo del consciente, no en esos planos inferiores, sino lo que está más arriba del consciente, más arriba, en esos planos que nosotros no vemos y que no podemos vislumbrar, y a los que, por ejemplo, ayer sin medio, nos condujo Horacio, para meternos en otro plano que nosotros no tocamos en nuestra vida cotidiana, que está por encima de nuestro conocimiento. Entonces, entender esto y entender además el mundo de las emociones que está por debajo de la línea del corazón, y entender los sentimientos, porque, aunque aquí no se ve muy claro, termina en la línea del corazón. De ahí sale una línea que va hacia el dedo meñique. Fíjense ustedes, el dedo meñique, el más pequeño, es el mensajero de los dioses, es el dedo de Mercurio, es el planeta alado, el cotilla ese que iba por ahí por el Olimpo contándole a uno y a otro de los dioses esto, lo otro y lo demás allá, ¿no? Pero ese planeta alado, inquieto, ladrón, simpático, gracioso, es la capacidad que nosotros tenemos de desarrollar nuestra inteligencia de manera superior, para entender aquello que no podemos entender si nos estamos quietos, si no la activamos. Es el dedo más móvil junto con el pulgar, y son los dos extremos, son los que se tocan, son los que más se pueden tocar. Yo puedo tocar la capacidad de desarrollar mi mente superior si quiero. Bueno, pues se dirige hacia Mercurio diciendo ese desarrollo de esa vida superior, de esa inteligencia superior, pero al mismo tiempo hay una línea, que es la línea del destino, que continúa por aquí, que le lleva hasta el dedo de Saturno. ¿Desarrollarlo para qué? Desarrollarlo para esta persona llegar a conocerse lo suficiente como para aprender a ser lo que somos, Dios. Termino enseguida, les quiero decir un par de cosas que no tienen mucha importancia, como nada de esto. Bueno, sí se ve que después de la muerte en las personas, la línea de la mente deja de estar atada a los convencionalismos de la educación recibida, con lo cual en ella está esa libertad. Y posiblemente esa luz que se ve, que ven algunas personas en las experiencias que tienen de premuerte, que luego no llegan a ser muerte, que vuelven y que nos hablan de salud, sea que se encuentran con esa libertad soñada, aparte de las connotaciones místicas que esto pueda tener, claro está. Siendo así, sería lógico que se viera esa felicidad de las que le hablaba al principio, esa felicidad que se veía en la vida de Consuelo, en las manos de Consuelo. ¿Se imaginan ustedes no estar sujetos a ninguna norma impuesta y solamente llevar a cabo el libre albedrío, es decir, la divina voluntad, que es la nuestra? Bueno, para terminar me gustaría decirles que yo estoy absolutamente convencida de que todo lo que les he contado es cierto. Pero es que yo soy muy insensata y me creo todo lo que digo. Así es que, como decimos en clase, todo esto es real, pero depende. Y ahora, si me quieren preguntar algo...
Gracias. Bien, tenemos ahí. Hola, buenos días. Soy Pepe. ¿Me oyes? No, espérate que me salga un poquitín para acá. Sí, a ver. Hola, quería preguntarte, tengo la curiosidad de cómo se llegó a descubrir el conocimiento en las manos, es decir, cómo se llegó a relacionar todo eso que has contado con la línea de la mano. Pues mire, esto es tan antiguo como la vida del hombre, ¿no? Ya en las cavernas había manos dibujadas en las paredes con diversos medios y desde luego han habido grandes sabios en la antigüedad que se han dedicado al estudio de las manos, como está Aristóteles, por citar a uno. Bueno, y fíjese usted, algo tan reciente. No, porque lo fuera. Hipócrates fue un médico que se dedicó a estudiar de una manera exhaustiva las manos y hoy en día, cardiológicamente, hay un tipo de uñas que se denominan uña hipocrática, que son las que nos hablan de determinadas cardiopatías o determinadas enfermedades de pulmón. O sea que esto es pues tan antiguo como el hombre. Yo creo que el conocimiento de nuestras manos o el estudio de nuestras manos o la curiosidad hacia nuestras manos, eso ha sido de siempre y claro, ¿quién no se ha mirado a las manos y ha dicho ¿por qué tengo yo estas rayas? Como suele decir la gente con gran disgusto por mi parte, que le llamo líneas, pero bueno, estas rayas tan extrañas y por qué mis rayas no coinciden con las rayas de este. Y aparte de todo esto, pues ya saben ustedes que nuestras huellas dactilares son únicas, exactamente igual como les decía ayer Sinesio, son únicas, irrepetibles y hay tantas como personas existen. Y es más, en la policía perfectamente saben que unas determinadas huellas dactilares dan una tendencia, por ejemplo, al asesinato o dan una tendencia a la locura. Hola, mira, te quiero hacer una pregunta. Primero, enhorabuena. Gracias. Luego, después del accidente, las manos, bueno, te lo digo por mi caso, se me han quedado muchas cicatrices en una mano. No te oigo bien. Después de un accidente, en una mano, en una palma de una mano, tengo muchas cicatrices, en la mano izquierda. ¿Eso te marca? ¿Eso tú lo contarías como líneas de la mano? Porque es que eso me ha cambiado las líneas de la mano, en la izquierda. Claro. Oye, y escúchame una cosa. ¿Tu vida no ha cambiado después del accidente? Totalmente, no Vale. tiene nada que ver. Pues te acabas de contestar. Vamos No a soy ver. la misma persona. Vamos a ver, hay dos casos que son de verdad impresionantes en mi vida. Ya digo que podíamos estar hablando aquí días y días. Dos casos impresionantes. Uno, el de una persona que le arrastró una moto y al arrastrarle la moto fue con las manos por delante y se las peló es mi caso. absolutamente. Te arrastró En mi también caso, una moto. arrastré y se me pelaron toda la mano Claro. por completo, los dedos, los interdigitales, los tengo más bajos ahora. Claro, claro. Es que es una mano completamente diferente. Claro, bueno, pues al borrársele, al quitársele totalmente, bueno, se le quedaron en carne viva, luego volvió a salir, pero claro, era un cliente mío. Y un cliente al que yo conocía mucho, porque aunque yo recibía de año en año a la persona, a este señor por unas razones X, le recibía muy a menudo. Y sus manos no tenían nada que ver, pero desde luego las opciones de vida que tomó eran totalmente diferentes. Pero lo más curioso que me ocurrió fue una vez que viene a leerse las manos, una persona con una mano y un muñón. Claro. Y el muñón estaba en la mano izquierda, pero en el muñón yo dije, señor, ¿qué voy a hacer yo con este hombre? ¿No? El muñón, bueno, iba a leerle las manos, a hacer otra cosa no, os lo prometo. En consulta nunca,
Bueno, pues en el muñón, curiosamente, se habían dibujado unas líneas extrañas que si yo aplicaba todos los métodos que hemos aprendido y que vienen desde el pasado, desde la más remota antigüedad, estudiado por los antiguos, y lo aplicaba a las líneas y a las señales que estaban en el muñón, se podía leer el pasado de esa persona. Curiosísimamente, curiosísimamente. Luego también ocurrió otro caso precioso de una señora que llevaba un tipo de vida absolutamente estresante, que eso aquello era un desmadre, habían ingresado y además muy de cara hacia afuera, no se preocupaba de su desarrollo personal en absoluto, ¿no? Y no se preocupaba de su yo. Esta señora no existía. Efectivamente, su nombre era Gloria, como ustedes no la conocen, pues lo puedo nombrar. Su nombre era Gloria y desde luego era una gloria para los demás, pero para ella era un infierno, totalmente, ¿no? Entonces todos los amigos sabíamos que esa mujer tenía que cambiar su manera de vivir y de pronto pues a su marido le tienen que operar de la vista en Barcelona, le tienen que operar de los ojos y ella de pronto empieza a sangrar a chorros, bueno, total, que la tuvieron que meter en quirófano, estuvo a punto de morirse, un cáncer de útero, pero además como muy estrambótico, muy mal. Y a la señora en cuestión se le pelaron las manos del todo, me llamó su hija desde Barcelona y me dijo: Juana, a mi madre se le han caído todas las capas de la piel, se le han quedado las manos como en carne viva. A mí también me ocurrió en una enfermedad muy grave eso. Bueno, y le están saliendo otras nuevas líneas. Por el amor de Dios, por favor, sácame una fotografía inmediatamente. No era tan buena como las que hace mi amigo Alfonso, pero como estas que están hechas por él, pero bueno, me mandó la fotografía. Era otra Gloria distinta, lo que se veía de cara al futuro. Bueno, ella no quiso aprovechar esa nueva opción. Entonces, esas líneas que te han salido son las cicatrices que tienes en el alma por cosas que tú quieres descicatrizar y glorificar. Los accidentes son muy buenos, las enfermedades son buenas, las depresiones son buenas, le tenemos miedo a eso y me dicen, o me decían cuando yo leía Manos, me decían: por favor, dime solo lo bueno, no me digas lo malo. Y me pregunto yo, ¿qué es lo malo? ¿Lo malo es que te vas a poner enferma? No, lo malo es ser infeliz. Lo malo es no vivir en ti. Lo malo no es no habitar la casa que se es. Entonces tus cicatrices son gloria. Bésalas, son un regalo. Hola, buenos días. Casi que me has contestado ya la pregunta. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Hola. Hola. Que casi me has contestado la pregunta al contestártela a esta señorita. Porque yo la pregunta era si las manos, o sea, las líneas de las manos en algún caso cambian, pero bueno, de forma natural, no después de un accidente o algo. Si es la misma mano de un niño de 4 años o de una señora de 70. Pues me parece preciosa, me parecen preciosas las preguntas que me estáis haciendo. Las manos cambian constantemente. Es decir, yo por ejemplo ahora mismo, imaginaros, a ver, toco madera, estoy incubando un gripazo. No, no, vale. Estoy incubando un gripazo. Hay una línea que se llama línea hepática, que es la que habla de las vísceras y de la salud en general. Bueno, pues esa línea... Ahora mismo, imaginaros que fuera así, yo la vería y estaría cortada y deshilachada. Y pasó la gripe, se pone más fea todavía. Empiezan a salir señales que hablan de mala salud en ese momento. Y empiezo a curarme. La línea parece que se va arreglando un poquitito. Y me curo. La línea está perfecta. Las líneas de la mano cambian en horas. No he podido observar si en minutos y segundos, pero estoy convencida. Hay un sabio de tarot, es un hombre fuera de lo común, fuera de lo normal, se llama José Antonio Portela.
Yo tenía una señal en las manos que indicaba cáncer. De cara al futuro, yo lo sabía perfectamente, que eso estaba ahí. Entonces, yo creo que aquellas cosas que han de venir no se deben cambiar, pero él es un mago. Bueno, es un mago de magia blanca, no hace yuyus. Entonces, José Antonio, yo le pedí ayuda a José Antonio y le dije: José Antonio, yo quiero saber si en las manos se pueden grabar cosas con la propia voluntad. Entonces, José Antonio me dijo que, bueno, que me ayudaba. Y empezamos. Yo no quería anular ese signo que hablaba de cáncer. Yo quería ponerle al lado un cuadrado. Y el cuadrado es suerte con esfuerzo. Es decir, que si yo tenía que pasar esa enfermedad, yo la pasaba, pero que hubiera suerte, que me trajera suerte, no suerte de vivir, de dinero y de encontrarme con Paul Newman por fin, que ha sido el sueño de mi vida, no, de salir fortalecida, de salir, de aprender un poquito más a amar, pues yo qué sé, de todas esas cosas, ¿no? Y en 3 sesiones de meditación larga, dirigida por José Antonio, en mi mano se grabó el cuadrado. La voluntad del hombre, cuando esa voluntad se pone en manos del Creador, como hicimos, desde luego lo pusimos en manos del Creador, si es bueno para mí. Y lo hicimos en mi mano porque a mí experimentar en las manos de los otros me parece indecente, ¿no? Si tengo que coger un conejillo de Indias, me cojo a mí. Entonces, la voluntad del hombre es capaz de modificar las condiciones de las manos, por lo tanto, las condiciones del desarrollo de la persona, las condiciones de vida. Es el ejemplo de toda la vida. Se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Yo quiero verla medio llena. Yo quiero sacar, no digo yo, queremos sacar conclusiones que nos lleven a la alegría, a la luz. ¿Por qué un suceso de esos que nos vapulea nos tiene que machacar la vida? ¿Por qué no sacamos la esperanza que ese suceso encierra, la alegría que ese suceso encierra, el amor que ese suceso encierra? Fijaros cuando nos ocurre algo, cómo tenemos, si miramos a nuestro alrededor, montones de personas dispuestas a abrir sus brazos. ¿Eso no es un regalo? Totalmente. Sí, las manos cambian. Me enrollo como las persianas, ¿eh? Sí. Hola, buenos días. Me llamo Lila y quiero hacer un montón de preguntas, pero como no me van a dejar, voy a hacer solo 2. ¿Y dónde estás? Ah, hola. Aquí. Mira, una es si la mano se lee desde la muñeca hacia los dedos o desde los dedos hacia la muñeca. Porque me imagino que no será lo mismo el derecho que el revés, no el revés que el derecho, vamos. No, mira, aquí tenemos el plano más material, por así decirlo. Esto pertenece a la parte más tierra que nosotros somos. Entonces, empezamos en la línea de la vida, empezamos desde la intersección del dedo del yo, del pulgar y el índice, aquí, justamente. Porque claro, la vida es algo que me hace aprender, dedo del aprendizaje, dedo del yo, a mí, mi vida me hace aprender. Y se lee en este sentido. Pero hay dos divisiones en esto que me has preguntado. La línea de la mente se lee en este sentido y la línea del corazón se lee en este sentido. Pero, claro, los sucesos vitales en la mano izquierda los vamos estudiando desde aquí, desde esta intersección, los vamos estudiando hasta el final, hasta abajo. Pero cuando nos tenemos que fijar en la línea del destino, pongo por caso, entonces al fijarnos en la línea del destino, nosotros no leemos de arriba a abajo, leemos de abajo, donde está lo más material, la parte más densa de mi materia, hacia arriba, donde está la parte más libre de mí.
Es decir, que hasta esta zona podíamos considerar que esto es lo más denso de nosotros, lo más profundamente material de nosotros mismos. Esa materia que nos sirve de soporte para desarrollarnos en este medio que se llama vida, que llamamos vida, ¿no? Esta es esa parte material, el soporte. A continuación, desde el soporte que viene desde la raíz del pulgar, ahí, ¿la veis? La raíz del pulgar, hasta en línea recta la parte externa de la mano, hasta aquí, encima de la línea del corazón, está la parte más mental. Bueno, la parte intelectual, mental, etcétera. Pero no estamos hablando de mente superior, estamos hablando de la mente, de la parte que a mí me hace enterarme de aquello que me rodea, a aprender también, es decir, meter dentro de mí. Y aquí es donde tenemos un espacio que llamamos el espacio vacío, que es el espacio de las luchas entre la línea del corazón y la línea de la mente. Yo quiero esto, pero pienso que debo hacer lo otro. Quiero esto, pero pienso que debo hacer lo otro. Quiero hacer esto, pero siento que la vida me estira hacia ese otro lado. Es el espacio de lucha esa que tenemos durante la vida, la dicotomía entre el pensamiento y el sentimiento, ¿no? Entonces, tenemos toda la parte también del subconsciente. El inconsciente está aquí, ¿eh? Pero la parte del subconsciente, etcétera, y el mundo de la lucha. Una vez que traspasamos la línea del corazón, porque verdaderamente, como ayer decía Sinesio, lo último es amar, el paso, no sé si lo decía así, pero el paso grande es amar, aprender a amar. Y para ello tenemos que pasar por esas experiencias que en muchos casos nos resultan tan dolorosas, que son el te quiero, y perder el te quiero para llegar al te amo, el temblor ese del miedo a perder, cuando es imposible perder el amor, porque si yo te amo es imposible que te pierda. Tú te puedes marchar, pero yo tengo la inmensa suerte de seguirte amando. Aprender a amar, eso debe ser tremendamente hermoso, tremendamente grande, ¿no? O sea, no importa casi que te conteste la otra persona. Lo que importa es que yo siento amor. Bueno, pues una vez que se termina todo eso, empieza lo que podemos llamar la mente superior. O sea que la base, la materia, el intermedio, la mente cotidiana y la lucha. Y arriba, bueno, luego el corazón, el amor. Y luego la libertad de esto que tengo que hacer, lo hago porque quiero. Aunque esté dentro de mi programa, dentro de esto que se llama mi destino, que yo elegí libremente antes de venir aquí. Sí, la otra pregunta, que a lo mejor es un poco Es que estúpida. nos pasamos ya de tiempo. Yo le ruego, como lo he dicho ya varias veces, al final habrá una mesa redonda donde podremos preguntar durante 2 horas y media a todos los ponentes, así es que le pido disculpas y dejamos las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, Juana. Bien, volvemos dentro de unos minutos con el padre François Brin.